Muchas gracias a todos por venir, por estar acá. Yo muy contento de venir a saludarlos para verificar aquí cómo está funcionando esta oficina del Banco Agrario que abrimos en el 2019. Un viejo anhelo de esta comunidad de zona bananera, porque tener el Banco Agrario hace de verdad toda la diferencia si el Banco Agrario funciona bien. Porque si el Banco Agrario funciona mal, entonces en lo que se convierte es en una frustración. Si uno tiene un banco agrario que está dedicado al clientelismo, a la burocracia ineficiente, a la politiquería, y no a servirle a los pequeños productores agropecuarios, sino a irrigar crédito de fomento en quienes realmente lo necesitan, como fue la instrucción del presidente Duque en este gobierno. Si eso no ocurre así, pues entonces en vez de ser un vector de progreso, se convierte en una frustración de la comunidad. Y yo por eso ahora que los quiero escuchar a ustedes, porque quienes evalúan y quienes califican la gestión del Banco Agrario son ustedes, y por eso quiero que con toda franqueza nos digan. Yo he visto unas cifras que me tienen motivado, aunque yo sé que hay mucho por mejorar, algunos testimonios. Nosotros, por supuesto, en nuestro análisis de crédito tenemos que hacer un análisis de riesgo, porque nos lo impone la ley, nos lo imponen las normas. Ustedes deberán entender que el Banco Agrario capta recursos del público. Muchos de ustedes tienen sus ahorros en el Banco Agrario y eso nos obliga a ser cuidadosos en el análisis que hacemos de crédito. Por eso algunas veces es posible que se niegue un crédito. Pero a un productor agropecuario, una persona juiciosa, cumplidora de su deber, como Víctor, por ejemplo. ¿Dónde está Víctor? Víctor, a quien visité ahorita ya en su finca. Víctor tiene, ustedes lo conocen, 3 hectáreas, que se ve, digamos, las ganas de salir adelante, que tienen la actividad, que conoce de la actividad. No hay ninguna razón para negarle el crédito. Me decía Víctor que él hizo una solicitud de crédito y ni siquiera fueron a la finca a verle la finca, a ver qué tenía, sino que de entrada se lo negaron. Eso, entiendo, fue en el 2019, ¿cierto? 18. Bueno, ya 2018. Bueno, ese director, por supuesto, ya no está en el Banco Agrario, porque esas personas no deben estar ni en el Banco Agrario ni en el servicio público, porque uno cuando está en estos cargos no es para servirse del cargo, sino para servirle a los demás en la competencia, en la órbita que tenga. A mí la tarea que me encomendó el presidente Duque cuando llegamos al gobierno en el 2018 es: hay que recuperar ese Banco Agrario, porque las quejas están por todos lados. A la gente le pasaba lo que le pasaba a Víctor, le negaban el crédito de entrada, pero eso sí, puestos y contratos, de eso sí estaba lleno el banco. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos la reestructuración del Banco Agrario en el 2019. ¿En qué consistió esa reestructuración? Eliminamos 213 cargos de altos salarios que se han venido acumulando en la Dirección General en Bogotá, en las oficinas regionales, gente que no le agregaba ningún valor al banco, o sea, corbatas. Y con esa plata que nos ahorramos, contratamos 415 asesores comerciales. La mayoría de ellos están hoy en veredas, desplegados por las veredas de Colombia, colocando crédito de fomento. O sea, aquí había un banco macrocefálico, un banco gigantesco en las oficinas y un banco muy débil de cara al cliente. Cada vez el cliente se iba alejando más de las prioridades, de la lista de prioridades del Banco Agrario, cuando los clientes, y especialmente los pequeños productores, aunque aquí atendemos con cariño a pequeños, a medianos y a grandes, porque a nosotros nos parece, y esa es la evidencia que encuentra uno en el campo colombiano y en los países que han salido adelante, que el desarrollo del campo es necesario que haya inversión, que haya empresas que generen empleo formal, y las empresas terminan haciendo esquemas asociativos, por ejemplo, con pequeños productores, que son muy beneficiosos para los pequeños productores. Son, por ejemplo, las empresas agropecuarias las que abren los mercados en Europa, las que abren los mercados en Estados Unidos, y de eso se benefician los pequeños también. Por eso es tan nociva esa narrativa que algunos hoy quieren imponer de estigmatización de la empresa en el agro. Es tan nociva esa narrativa de la lucha de clases, de hacer política con el odio, que es lo que muchos opositores a este gobierno, que han querido construir narrativas falsas
sobre mala gestión de este gobierno y que quieren cabalgar sobre esas narrativas falsas para lograr propósitos políticos. Y lo peor es que lo hacen exacerbando el odio de las personas. Y eso es lo que lleva a un país al fracaso y no al progreso. Nosotros en este gobierno estamos dedicados a otra cosa. Estamos dedicados a dar resultados. Esa ha sido la instrucción y la directriz del presidente Iván Duque. Resultados tangibles, resultados que se notan. ¿Y cómo se notan esos resultados? Ahora, visitando a Víctor en su pequeña finca, él pudo acceder a un crédito del Banco Agrario, además subsidiado, supongo que fue a toda máquina, para mejorar el sistema de riego de su finca. Este gobierno del presidente Iván Duque es el gobierno que más ha irrigado subsidios a la tasa de interés en la historia de Colombia. Ningún gobierno había destinado tantos recursos, pero además con la transformación, con los cambios que hemos hecho en el Banco Agrario, pues esos recursos han llegado a quienes realmente producen y los necesitan. Entonces aquí ha habido una combinación de la política correcta, de voluntad presupuestal del gobierno nacional y de un cambio institucional de la entidad que llega a los pequeños productores. Y eso cambia vidas. En el caso de Víctor, y ahora yo le quiero darle la palabra. En el caso de Víctor, él tenía un riego con diésel, con combustible, un riego muy ineficiente. Hoy en día tiene un riego eléctrico, con un motor eléctrico que funciona muy bien. Ha hecho otra serie de inversiones. Con la tarjeta Agroinsumos puede acceder y puede comprar los fertilizantes que hoy en día están tan caros, todos sabemos, ¿cierto? Y para eso se vuelve aún más importante el crédito del Banco Agrario, para que ustedes cuenten con esa plata, porque si los fertilizantes están caros, pero si no le echamos fertilizante al cultivo, peor, porque vamos a terminar con una mala calidad y con una muy mala producción. Entonces, cuenten con el Banco Agrario para que nosotros podamos financiarlos a ustedes, para que puedan ponerle esos fertilizantes al cultivo. Entonces, cuando a mí me toca dar declaraciones en medios nacionales o comunicados de prensa como el que vamos a sacar hoy, porque ya tenemos las cifras de cierre del Banco Agrario, y les puedo contar que terminamos con utilidades récord de 770.000 millones de pesos de utilidades. Y eso no es porque ganemos plata con los pequeños productores, porque ahí lo que hacemos es fomento. Eso es porque en otros negocios que tiene el Banco Agrario, donde compite con la banca privada, hemos en esta administración, gracias a vicepresidentes como Andrés Zapata, a gerentes regionales como Lilia Ester Castillo, que nos dedicamos a trabajar. Entonces hemos podido ser más competitivos como banco y tener ese tipo de rentabilidades. Pero hay datos que me emocionan aún más que las utilidades. Ahora, ¿esas utilidades para dónde se van? Para el presupuesto nacional, para que el país pueda progresar en infraestructura, en otro tipo de cosas. Eso quiere decir que, entonces, ¿por qué no tenemos todas las empresas del Estado? No. Uno no puede llegar a esas conclusiones, porque por ahí alguien me decía, bueno, ¿y entonces por qué no nacionalizar a todos los bancos? No, la competencia es necesaria. Nosotros pudimos hacer eso porque tenemos bancos privados que nos compiten. Todos los monopolios son odiosos, y el monopolio más odioso de todos es el del Estado. Si el Estado es el único que se queda con todo, ahí sí, ¿quién podrá defendernos? Entonces, no, lo que pasa es que hay que tener buena gerencia pública, y el Banco Agrario se justifica su existencia porque es prácticamente el único banco que llega a financiarlos a ustedes. La banca privada tradicionalmente no tiene red bancaria en la ruralidad, no conoce muy bien el negocio agropecuario, mucho menos la economía de un pequeño productor. Entonces ellos se mantienen alejados de eso, pero el Banco Agrario sí tiene esa responsabilidad, y lo hacemos con mucho cariño. Y les decía que una cifra que a mí me motiva aún más de cómo cerramos este año, y es una misión que ya le he puesto al vicepresidente agropecuario de Banca Agropecuario para este año profundizar más, y es que el año pasado este banco tuvo una cifra récord, una cifra histórica en inclusión de pequeños productores nuevos en el crédito. 76.000 nuevos pequeños productores tuvieron acceso a crédito del Banco Agrario este año. Muchísimos de ellos jóvenes, porque hemos logrado remover esas barreras de acceso a crédito al joven rural. ¿Quién es un joven rural? Un muchacho que
como muchos de ustedes, se han criado en una finca y han aprendido las labores del campo con su papá, con un tío, y desde los 16 años han empezado a trabajar en otras partes, jornaleando, etcétera, y son muchachos que a los 19, 20 años, 22 años, quieren independizarse y son emprendedores, no se quieren ir para la ciudad. Pues antes en el Banco Agrario les decían que no les daban crédito, que porque no tenían experiencia crediticia en otras entidades. ¿Cómo así? Este banco, como Banco de Desarrollo, está llamado a darle esa primera experiencia de crédito al joven, obviamente conociendo el cliente, teniendo la tranquilidad de que es un muchacho juicioso, cumplidor de su deber, que el asesor comercial lo conoce, y ahí entonces le damos esa primera experiencia crediticia para que se independice. Entonces, muchos logros en este gobierno, el Banco Agrario no es la excepción, muchas entidades han cambiado y se han transformado para servirle mejor a los colombianos, y lo único que me resta es, pero primero decirles que quiero ahora escucharlos a ustedes, escucharemos también a nuestro vicepresidente Andrés Zapata, a Víctor, y ojalá que de aquí nos podamos ir con una ruta clara para mirar cuáles son las necesidades de financiación de ustedes. Ya vimos un ejemplo, el de Víctor. Hombre, todo el que tenga acceso a luz trifásica, ¿cómo no poner ese riego eléctrico que es más eficiente para su cultivo? Hay unas iniciativas también para hacerlo con luz solar en esos sitios donde no llega trifásica. También podemos evaluar esos proyectos y lo hacemos. Los fertilizantes están caros, pidan el crédito de sostenimiento del Banco Agrario o pidan una tarjeta de agroinsumos. De pronto no se la podemos dar a todos, al que no le damos la tarjeta de agroinsumos le podemos dar el crédito. Ahora, lo que sí les quiero decir es, cuiden mucho ese crédito. Sean cumplidos con el pago de las cuotas, porque lo peor que le puede pasar a una comunidad productiva en el sector agropecuario, y lo sé porque en algunas partes del país han intentado hacerlo, vienen falsos profetas del campo a generar culturas de no pago, a decir que no le paguen al Banco Agrario, porque hay gente que se dedica a sembrar eso, la zozobra, la anarquía, y de eso viven. Hombre, si lo más valioso que puede tener uno es el crédito, la credibilidad, y sobre todo ustedes, los productores agropecuarios, porque ustedes tienen un privilegio frente a los demás colombianos en materia de crédito. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tiene una cosa que llama el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que a través de Finagro le llegan recursos al Banco Agrario subsidiados para que ustedes paguen menos intereses. Y les doy un ejemplo. Un microempresario, ustedes son microempresarios rurales, microempresarios o pequeños empresarios rurales. Un microempresario urbano de la ciudad, si va a pedir un crédito, eso se llama un microcrédito, 5 millones, 10 millones, le toca ir a una cooperativa o un banco de microcrédito, y la tasa que le cobran es del 40% al año y puede ser hasta más. Para ustedes, la tasa máxima es como del 9,5% anual, depende de cómo esté el IBR, 9,5% anual. Pero hay tasas más subsidiadas todavía que esas, como la de a toda máquina que accedió Víctor, que debe estar hoy en día por el 5 o 6% anual. Y la de joven rural, que esa todavía es más barata, como 3% rural, mujer rural también como 3%. Entonces, agricultura por contrato. Pero para eso hay que tener buen crédito, no estar reportado en centrales de riesgos, porque el que esté reportado pues no se le puede prestar y queda por fuera de esa posibilidad de acceder al crédito formal. Entonces, invitarlos a que se vinculen al Banco Agrario los que no estén vinculados. Ahora los escuchamos para ver sus necesidades y pensemos en el país, tengamos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Miremos los resultados que ha tenido este gobierno. El Banco Agrario es un ejemplo de ello. ¿Que falta mucho por hacer? Claro que falta mucho por hacer, pero no nos dejemos llevar por esas narrativas de odio, por esos espejismos de los mesías que plantean la salvación, asusando la lucha de clases, asusando el odio entre los colombianos, porque eso, donde ha triunfado, ha llevado al fracaso rotundo de los países. Sigamos haciendo los cambios que necesitamos en democracia,
protegiendo la inversión privada, protegiendo la empresa agropecuaria, protegiendo al pequeño productor con todas estas medidas, como por ejemplo el Fondo de Insumos Agropecuarios, que aprobó una ley que impulsó el presidente Duque con el ministro Rodolfo Sea. Ahí les doy una buena noticia. Con las utilidades del Banco Agrario, con el 10% de las utilidades del Banco Agrario, se va a fortalecer ese fondo. Esos son alrededor de 80.000 millones de pesos. Y vamos a ver qué mecanismos se pueden implementar rápidamente para que les llegue un subsidio. Puede ser un pequeño subsidio, pero es alguna ayuda para la compra de fertilizantes de los pequeños productores rurales. Aún en estas situaciones fiscales tan difíciles que le ha tocado a este gobierno, porque no crean que manejar la pandemia más complicada que ha tenido la humanidad tal vez en su historia es poca cosa. Eso ha generado un esfuerzo descomunal del gobierno nacional. Aún así, hay un esfuerzo fiscal para poder llegar a ustedes con este tipo de soluciones, con un banco agrario más ágil. Así que pues los invito nuevamente a que se vinculen al Banco Agrario, a que pensemos qué es lo mejor para Colombia. No nos dejemos llevar por la emotividad, por consignas facilistas, sino miremos un poquito más a fondo cuáles son las verdaderas intenciones de todos los que aspiran a gobernarnos. Muchas gracias.